Minecraft es un juego que se puede disfrutar de muchas maneras, y si estás muy acostumbrado a jugar en creativo, quizá te hayas topado con más de un problema al empezar un mundo en supervivencia. Hola, ¿qué bloques? Soy de Jarvis27, y ya que conozco la frustración de morir el primer día, hoy te traigo 9 consejos para sobrevivirlo exitosamente. Pero antes de empezar, hablemos de algo importante. No soy un jugador técnico, pero ahorrar tiempo en tu primer día te puede brindar la confianza de empezar tu mundo correctamente. Muchos de los consejos que daré el día de hoy, a pesar de que suenen un poco locos, están enfocados a que establezcas un buen inicio en tu mundo de supervivencia. Quién sabe, quizá te sea útil si quieres empezar un mundo en modo hardcore. Ahora sí, iniciemos. Consejo 1. Por lo que más quieras, no corras. Correr es un instinto natural al iniciar un mundo en supervivencia, y muchos speedrunners nos han dado un mal ejemplo de lo primero que debes hacer al entrar a un mundo: correr al árbol más cercano. Los speedrunners juegan un tipo de juego a corto plazo y puede resultarles útil en ese marco de referencia. Sin embargo, recuerda que aquí vamos por el juego largo, por lo que hay que ser un poco más pacientes. No correr te ahorrará mucha comida, la cual es importante conseguir en los primeros días, de tal manera que puedes asegurar una gran cantidad. Consejo 2. La regla de 3. Mucha gente empieza su mundo de manera relajada y sigue la regla de no dejes árboles flotando. Pero con tu primer árbol tiene que ser diferente. Solo corta 3 bloques del árbol. Un tronco es para una mesa y los otros 2 para palos para un pico de madera. Cuando tengas el pico, mina solo 3 bloques de piedra. Esto para hacer, pues, un pico de piedra. Mina hasta romperlo y usa la piedra para hacer otras herramientas. Si haces un refugio temporal, que no sea más grande de 3x3x3, es espacio suficiente para empezar a reunir recursos para hacer una casa más grande después. Cuando tengas un hacha, por favor termina de cortar el árbol. Consejo 3. La Trinidad de Hierro. Ya que tienes piedra, estás listo para conseguir hierro. Hay 3 herramientas esenciales que solo pueden ser hechas con hierro que debes asegurarte de tener. De ellas depende tu supervivencia, y debes conseguirlas en el orden que las menciono. La cubeta de hierro es una herramienta para novatos y profesionales. Te salva de caídas, quemaduras y hasta cierto punto de morir de hambre. Esto es lo primero que debes conseguir, sobre todo si no te encuentras muy cerca del agua. Crecer un poco de trigo ayuda a alimentarte, a atraer animales, pero sobre todo a evitar que estos desaparezcan repentinamente. Las tijeras son la herramienta ideal para obtener lana, ya que hay más probabilidades de obtener 3 bloques rapando a una oveja a diferencia de matarla, lo que solo te da un bloque. Además, si juegas con amigos, puedes conseguir más de una cama en un día. Por último, el escudo es la protección más efectiva del juego, ya que puede prácticamente cancelar todo el daño de un ataque tradicional. Este combo de herramientas te permitirá sobrevivir pasada la primera noche y quizá un poco más. En realidad, depende mucho de lo que hagas con el consejo 4. ¿Sabías que la mejor forma de morir es matar? Sí, te hablo a ti, jugador salvaje, que matas a la primera oveja que te encuentras en el mundo. Matar animales que se pueden aprovechar después no es muy recomendable. De hecho, si recuerdas el consejo anterior, el trigo evitará que desaparezcan, de manera que puedas capturar a los animales para hacer una granja propiamente después. Evita a toda costa matar vacas, ovejas, gallinas y cerdos. Las granjas de estos animales pueden resultar extremadamente productivas en un futuro, así que conviene mantenerlos vivos. Por el otro lado, los peces son decentes y relativamente fáciles de cazar. Solo recuerda mantener el ojo abierto por si los ahogados. Consejo 5. Prepárate para la noche. Si tuviste éxito encontrando hierro y una oveja, muy probablemente ya hayas pasado tu primera noche sin inconvenientes. Si no te es posible pasar la noche en cama, quizá debes prepararte para lo que sigue. Lo más importante para poder sobrevivir es tener un pequeño refugio listo para evitar a los monstruos de todas las maneras posibles. En un inicio, lo único que necesitas es una caja de 3x3x3 y un poco de antorchas. Ir bajo tierra también resulta útil en ocasiones. Esta casa no debe ser bonita. Tienes permiso de hacer una vil cajita de madera. Esta te protegerá de los monstruos y las antorchas evitarán que aparezcan. Recomiendo que la caja esté hecha de piedra, ya que es un poco más resistente a las explosiones.
Utiliza puertas trampa para las ventanas y cierra tu puerta con bloques para evitar que los zombies la rompan. La paciencia es vital y aprovechar el tiempo durante la noche es bastante útil. Personalmente, recomiendo utilizar la noche para expandir la base bajo tierra o excavar para encontrar más recursos. Ambas son tareas subterráneas relativamente seguras. Incluso, si te animas, puedes cavar hasta la coordenada 11 para conseguir diamantes. Por el otro lado, si decides quedarte afuera y luchar contra los mobs, asegúrate de salir a pelear con lo menos posible, de manera que no te arriesgues a perder tus recursos iniciales. Consejo 6. No olvides el desayuno. Si has evitado correr, muy probablemente tengas la mayor parte de tu barra de comida intacta, pero de cualquier manera, es importante concentrarse en encontrar una fuente de comida sustentable y cuantiosa, es decir, mucha y fácil de conseguir de nuevo. Muy personalmente, recomiendo hacer cultivos y alimentar vacas para tener chuletas y cuero. Si esto resulta muy complicado, quizá pescar sea la mejor opción a corto plazo. Cuando tengas al menos medio stack de comida, puedes empezar a hacer otras tareas como minar, aplanar terreno, construir e incluso buscar el área donde hacerlo. Consejo 7. Reclama tu territorio. Es muy molesto tener que estar lidiando con mobs mientras construyes y pues estás alrededor de tu casa. Incluso puede llegar a ser peligroso para ti y para tus construcciones. Por eso, la mejor forma de asegurarse de que los mobs no sean un problema es reclamar el territorio alrededor de tu casa. Pero, ¿cómo hacerlo? Primero establece un perímetro. Haz muros de piedra o el material que más disponible tengas y rodea un gran área alrededor de tu casa. Yo recomendaría hasta 32 bloques alejado de tu casa. Una vez hecho esto, lo siguiente será iluminar los alrededores. Pon un bloque de referencia y pon antorchas en las 4 direcciones a 5 bloques de distancia. Tus antorchas deben estar a 11 bloques de distancia, lo que evitará que aparezcan mobs durante la noche. Si gustas poner más antorchas para lograr ver bien en la noche, solamente pon una antorcha en lugar del bloque de referencia. Una nota, pareciese que Mojang está pensando cambiar el nivel de luz donde aparecen los monstruos a 0, por lo que en un futuro podríamos utilizar aún menos antorchas para hacer un lugar a prueba de monstruos. Consejo 8. La ubicación lo es todo. Saber dónde estableces tu primera base es un punto vital para tu supervivencia en el futuro, y puede determinar qué tan sencillo será tu juego en diferentes aspectos. Hay un balance que aconsejaría seguir a la hora de buscar un lugar y cada uno de sus parámetros tienen diferentes propósitos. Primero que nada, tu lugar tiene que ser lo suficientemente accesible para que puedas llegar sin dificultad, pero suficientemente complicado para que los mobs no se acerquen. Considera que en Minecraft, entre más progreso tengas, más fácil se hace alcanzar lugares difíciles, por conseguir cosas tan simples como escaleras, caballos, tridentes o incluso elitras. Pero también recuerda que entre más difícil sea acceder a tu base, más podrías tardar en progresar. Lugares sencillos son planicies, bosques y otros. A veces simplemente levantar un poco tu base será suficiente para hacerla inaccesible a los mobs. En segundo lugar está la topografía del lugar. Si eres un jugador de mucha construcción, has hecho una de dos: aplanar todo un lugar para una enorme base o construir sobre la topografía. Cada uno tiene sus recompensas y su parte difícil en particular, pero decidir este punto será importante para encontrar un buen lugar. Plano o montañoso, es tu decisión. Finalmente, considera las condiciones especiales para cada bioma. Quizá la nieve te gusta, quizá la detestas. Quizá la lluvia te gusta, quizá la detestas. Quizá las cantidades excesivas de terracota te gustan, quizá las detestas. El punto es que cada bioma tiene sus beneficios y sus problemas. Tómalos en consideración para la decisión. Consejo 9. Piérdele el miedo a morir. Aunque el video se trata de no morir el primer día, las posibilidades de que esto suceda son muy altas. No te angusties ni te frustres, no te enojes, ni te preocupes, ni decidas renunciar. Recuerda que Minecraft es un juego, hecho para ser disfrutado, y el fracaso es una parte natural del juego. En un mundo normal no necesitas estarte preocupando si mueres o no, úsalo como práctica para sobrevivir. Minecraft nos presenta una oportunidad para enfrentar miedos reales y desarrollar nuestra persona. Así que entre esas cuevas oscuras, tú sabes lo que puedes encontrar y no hay nada que temer. Construye sin miedo a que te quede feo. Hay mucho espacio en un mundo para reintentar y muy probablemente no construyas tan mal como piensas. Vacía tu inventario y practica tus water drops. Las alturas no tienen nada que pedirte. No temas llegar al final.
atesora tus mundos y visítalos después. El final en ocasiones es el inicio de algo nuevo. Y como todas las cosas llegan a su fin, por ahora lo que tengo que decir también. Muchas gracias por ver el video. Espero que te haya gustado. Me ayudaría mucho si lo compartieras con tus amigos. Déjame un comentario de qué más te gustaría ver en el canal o qué te gustaría saber sobre algún tema y con mucho gusto lo puedo incluir en un video. Únete a mi Discord para formar parte de mi comunidad, Bedrock4U. Link en la descripción. Les mando un saludote y les deseo una excelente semana. Sin nada más que decir, soy Jarvis27. Hasta la próxima.